Mi nombre es Juan Sebastián Hernández, integrante del grupo número 4, y junto a mis compañeros Brian Calderón, Alejandra Jaimes, Paula Parra y Esteban Ojeda vamos a hablar sobre la importancia de la trigonometría en la ingeniería civil y arquitectura. El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la importancia que tiene la trigonometría en una carrera universitaria como es la ingeniería civil. Además de que se presentan dos ejercicios fáciles de desarrollar y que hacen parte de esta misma carrera. Hace unos 4000 años los egipcios determinaron las medidas de los ángulos en grados, minutos y segundos. Luego, el estudio de la trigonometría se asentó en Grecia, con el ejercicio de crear una tabla de cuerdas, la cual permitiera solucionar los triángulos. En India y Arabia se dio por primera vez la función seno. Esto se dio entre los siglos octavo al sexto antes de Cristo. Este problema trigonométrico está basado en seno y no en cuerdas como lo utilizaban los griegos. Esta función está representada por el lado opuesto del ángulo. Para finales del siglo X ya se tenían descubiertas las 6 identidades trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Luego, en el siglo XVIII, el físico y matemático Leonard Euler planteó que las propiedades trigonométricas son consecuencia de la aritmética de los números complejos. Y finalmente, para el siglo XX, se empezó a adoptar la trigonometría para poder solucionar las ondas y oscilaciones como el comportamiento periódico. La ingeniería civil surgió hacia los 4000 a.C. en Egipto, con la necesidad de transportar mercancías, materiales y suministros que necesitaban los obreros durante la construcción de las pirámides egipcias. La ingeniería civil con fundamento científico se originó en Francia en la segunda mitad del siglo XVIII. Allí se dio origen a la mecánica y resistencia de materiales y a la mecánica analítica. Esta ingeniería, por ser una de las primeras en surgir, fue muy extensa y a partir de la segunda mitad del siglo XX se dividió en diferentes ramas o áreas de la ingeniería que son las que conocemos hoy en día. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar como una praxis de lo que viene siendo más que todo la ingeniería civil para que pues estemos un poco en contexto y podamos continuar. El trabajo de un ingeniero civil realmente comienza como al advertirse de alguna necesidad, como podría ser un nuevo ducto en el puerto o una ampliación o una estabilidad caudal de un río, en fin. Pues en esta etapa de planificación, que es como la primera etapa, los ingenieros civiles trabajan de la mano con algunos profesionales y pues con autoridades nacionales que tienen claramente que decidir o tomar decisiones en cuanto a lo que se va a realizar allí. Entra entonces a un trabajo de recopilación de datos. Entonces en esta recopilación de datos, por ejemplo, hacen como estudios topográficos, más o menos, que vendría siendo como la medición de la superficie real del terreno que se tiene o con el que se va a contar. Los hidrológicos, que vendría siendo como la pluvimentaria de una cauca o el caudal de un río, en fin. Vienen los estadísticos, que se encargan más que todo del aforo de las carreteras o calles que ya son existentes. Para la finalidad de diseño o proyectos de obras y sistemas complejos, pues se hacen claramente o se dividen en varias etapas. La primera etapa se denomina prefactibilidad, que estas se encargan de como de más que todo ver el mayor número de soluciones posibles en ese momento, o es la etapa en la que los organismos deciden como por lo menos el desplazamiento de un puerto o cosas así. La segunda etapa viene siendo la factibilidad tecnoeconómica, que pues esta ya se basa más que todo de ver como los datos constructivos, los detalles constructivos y ver más o menos el flujo de caja que se necesita. Allí pues hay una planeación y de cierta manera pues se toman decisiones, o es cuando ya se toman decisiones más claras, más concisas, para así llegar. Viene entonces la etapa del diseño definitivo o proyecto ejecutivo. Esto más que todo se trata sobre como el trabajo real sobre el terreno y acondicionar este terreno para que sea capaz de soportar las estructuras que se van a construir sobre este. Pues normalmente estos pasos como rara vez se dan de forma fluida y mucho menos pues competen a un equipo de ingeniería. Así a menudo pues los ingenieros son como los que pasan y todo esto, pero en realidad las decisiones ya las toma la gente que esté como al mando o a cargo de tomar decisiones fundamentales para este lugar. Bien, la trigonometría es la rama en las matemáticas la cual se encarga de calcular los elementos de los triángulos. Para ello, se dedica a estudiar la relación entre los ángulos y lados del mismo. Las unidades usadas en la trigonometría, más que todo en la medición de ángulos, podrían ser el radián, gradián y el grado sexagesimal. Cada una de ellas sirve para distintas cosas, como establecer
que una circunferencia completa puede dividirse en 2 pi radianes. Pero lo importante aquí es cómo podemos utilizar la trigonometría o cómo puede aplicarse en distintas ingenierías. Pues bien, en el diseño y fabricación de todas las piezas que se producen en maquinarias pueden ser usadas en el sector de construcción y fabricación de piezas que se producen en máquinas, en el sector de construcción, en la arquitectura, iluminación, desplazamiento de fluidos, física, química, estática, cinemática y dinámica, en corriente alterna, en magnetismo y electromagnetismo, en ondas de luz y sonido, difractación e interferencia, resonancia y la mayoría de todas las ramas de la ingeniería. En la ingeniería civil en concreto, que es la que nos tocó a nosotros, es usada para el trazo y levantamiento de terrenos, en la construcción de estructuras exactas como armaduras, principalmente en calcular el empuje hidrostático, pendientes para cuencas de agua y para módulos de elasticidad de materiales. Con ayuda de la trigonometría se obtiene algo que se podría decir que famoso, es el círculo de Moore, el cual da a conocer los esfuerzos y deformaciones máximas y mínimas de una estructura. Pues esto se podría dar en la ingeniería civil. Pasando a la arquitectura, la trigonometría da la medición de ángulos, debido a que esto es imprescindible, ya que en una creación de planos se debe medir con exactitud un ángulo, por ejemplo de una pared o columna, debido a que se puede dar a presentar el fundamento de una pequeña deformidad que con el tiempo se convierte en grande. Un ejemplo de esto podría ser una pared. La pared debe ser 90 grados exactos. Si esta pared no sigue esta línea o se queda en 89 grados, poco a poco, debido al peso o la estructura, se va a ir deformando tanto así que la pared se llegue a derrumbar. Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Calderón y junto con mi compañera Alejandra Jaimes vamos a representar los ejemplos de la trigonometría en la ingeniería civil. Bueno, nosotros nos basamos en el campo de estudio de la topografía. Así como en breves palabras, la topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre. Bueno, nosotros trajimos como unos ejercicios de la vida real. Y primero que todo, pues dice, se necesita conocer el área, perímetro y los ángulos de un terreno cuyos lados son AB 20.21 metros, BC 22.19 metros, CD 23.16 metros, DA 18.22 metros y AC que es 37.24 metros. Bueno, primero que todo nos dan la figura, nosotros la partimos en dos, teniendo en cuenta los lados A, B, C, hallamos el que está al frente para tenerlo en cuenta como la fórmula, que es entonces C está al frente, se utiliza 20.21, B que está al frente se utiliza 37.24 y A que está al frente se utiliza 22.19 metros. Se utiliza la fórmula de arco coseno A a la 2 menos B al cuadrado menos C al cuadrado sobre menos 2BC. Bueno, al utilizar la fórmula y teniendo en cuenta los números nos da 30 grados 3.14.75. Al utilizar la segunda fórmula es arco coseno, que es b al cuadrado menos c al cuadrado menos a al cuadrado, sobre menos 2ca, que pues utilizando la fórmula nos 122 grados 4829.71. Y la última que es arco coseno, que es c al cuadrado menos a al cuadrado menos b al cuadrado, sobre menos 2ab, que nos da 27 grados 8,15. Bueno, por lógica, como estos son los ángulos internos del triángulo, tienen que dar 180. Y pues así la suma nos da 180, aunque pues algunas veces varía porque pues los números no son totalmente exactos, no se copian todos los números en la calculadora. Y puede que dé 0,01 segundos o menos o más. Esto con los ángulos internos, pues ya cumplimos un paso del problema. Seguimos con la área. Para poder hallar el área se necesita el semiperímetro. La fórmula para hallar el semiperímetro es A más B más C sobre 2. Nosotros vamos a utilizar la variable de X. Bueno, al utilizar los mismos ángulos que estamos utilizando acá, los mismos lados que estamos utilizando arriba, hacemos la fórmula y nos da 39.82, que es X. Y para hallar el área utilizamos la fórmula de raíz de X por X menos A por X menos B por X menos C. Al utilizar la fórmula teniendo en cuenta la X y los lados de A, B y C, nos da 188.3627. Este es el área de este triángulo.
Y este mismo proceso lo tenemos que hacer con el segundo. Lo mismo pasa, al tener lado A, B y C se utiliza B que está al frente, A que está al frente y C que está al frente. Se utilizan las fórmulas de arco coseno A al cuadrado menos B al cuadrado menos C al cuadrado sobre menos 2 BC y nos da lo mismo, 29 grados, 30 segundos y 34.25. Acá nos da lo mismo, arco coseno es igual a B al cuadrado menos al cuadrado menos al cuadrado menos 2CA y nos da esto. Y la última que es arco coseno, C al cuadrado menos B al cuadrado nos da menos 2AB. Y tenemos los grados y pues como sabemos la suma de los ángulos internos del triángulo siempre va a dar 180 y pues la suma nos da 180. Y para hallar el área, lo mismo, se utiliza el semiperímetro. A más B más C sobre 2 es igual a Y. Utilizamos la variable de Y, se utiliza la fórmula y nos da 39.335. Y utilizamos la fórmula del área que es raíz de Y por Y menos A por Y menos C por Y menos D y nos da 167.56 metros cuadrados. Bueno, pues esta no es como la área total porque se necesitan sumar las dos áreas para poder hallar el área total. Entonces, el área que tuvimos acá, que es 188, algo y 167.56, la sumamos. 188.4627 más 167.5655 nos da 356.0282 metros al cuadrado. Y pues esa sería como el área total. Y pues para poder hallar el perímetro, pues ya como tenemos todos los datos de todos los lados, solamente se suman los lados y pues sería 20.21 más 22.19 más 23.16 más 18.27 y nos da 83.83 metros. Entonces, este sería nuestro perímetro. Y listo. Hallamos lo que necesitábamos, área, perímetro y cada uno de los ángulos. Listo, pasamos con el siguiente problema. Como segundo ejercicio tenemos el siguiente. En la llanura desde un punto medimos el ángulo de elevación a una montaña y se obtiene 35 grados. Acercándonos a la montaña a 200 metros, se vuelve a medir el ángulo y se obtienen 55 grados. ¿Cuál es la altura de la montaña? Bien, lo primero que hay que considerar es que son dos triángulos rectángulos, como se muestra en la gráfica. El primero está delimitado con un rojo y el segundo con un amarillo. Entonces se hallan las ecuaciones de cada uno y pues para relacionar los catetos opuestos y adyacentes se usa tangente, de la manera que se ve ahí. Bueno, se resuelve como sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Entonces lo primero que hacer, lo vamos a hacer por igualación, entonces lo primero que debemos hacer es despejar la h en ambas ecuaciones, así como se ve ahí. Y bueno, finalmente ponemos que la primera ecuación es igual a la segunda ecuación y reemplazamos valores, pasamos las x al lado izquierdo y despejamos x. Sin embargo, x no es la respuesta final debido a que x es la distancia que hay en el primer rectángulo, el delimitado por rojo, abajo, o sea, la distancia entre los 200 metros a h. Y pues para hallar la altura debemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones la x y ya, y hallamos h, que es la altura de la montaña.